esto arranca así. Ahí está mejor el cuadrado, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Mateo y nada, vamos a hablar sobre algunos temas vinculados a lo que es el mundo del audiovisual. En concreto, en este caso vamos a referirnos a un hito costumbrista que ya adquirió una manifestación más que relevante desde hace ya casi 20 años, que son las series televisivas. Un segundo. En ese sentido, cabe señalar que cuando nos referimos a series, además de hablar de formatos y de géneros, conviene señalar que la repercusión, digamos, mayor por la cual hoy uno puede llegar a concebir la idea de la serie en formato televisivo o cinematográfico pasa por una idea muy concreta de un cine occidental. En este sentido nos referimos a ciertos cánones estéticos, discursivos, rítmicos, a los cuales nos tiene acostumbrado la industria cinematográfica hollywoodense europea desde ya un poco más de medio siglo. En este sentido, las series, que podemos nombrar algunas de las que son más icónicas, digamos, Los Soprano, en este caso más cercano a la fecha Breaking Bad, El Juego de Tronos, Mad Men, sin fin, ¿no? De las diferentes compañías televisivas, cinematográficas que hay en Estados Unidos, en concreto muchos en la capital de Nueva York, o la capital en el sentido de espacio redundante dentro de lo que es la hegemonía estadounidense y sus diferentes zonas estratégicas. Y la otra es Hollywood, en Los Ángeles, si no me equivoco. Bueno, ¿por qué me interesa hablar de las series? En concreto porque estamos frente a un hecho paradigmático de la idea histórica en relación a lo que es el arte, de la creación de una historia, ¿no? Y en ese sentido, de la continuación de esa historia en el devenir, porque las series son eso, son entre comillas una misma historia en diferentes capítulos. Este es un tema muy complejo del cual habría como que dedicarle diferentes capítulos. Voy a tratar de generalizar una idea en concreto que me gustaría transmitirles al público, a las personas que visualicen este trabajo. Actualmente estamos en Uruguay, Montevideo, capital del Uruguay. Entonces nuestra visión va a ser particular, recortada y también mediatizada por los tiempos, por el encuadre, por el momento. En ese sentido, y retomando un poco el tema de lo que es una serie, es eso, una historia contada en capítulos. Ahora bien, ¿por qué hablar de las series hoy? Como sabemos, el cine siempre estuvo en esa puja, como las otras artes, como pueden ser el teatro, la danza, etc., de encontrar un público, de poder expresarse abiertamente frente a un receptor. En ese sentido, siempre hubo una puja por artistas, por empresas, por grupos de personas, por industria, de hacerse representar, de estar presente a través de productos que lo representan. En ese sentido, el cine siempre ha estado en el siglo XX en un constante subida y bajada por los diferentes momentos de lo que es la historia sociocultural de diferentes regiones o países. Y en ese sentido siempre hay una lucha en esa idea de generar espectáculo por incorporar públicos, para vender, para transmitir, para comunicar matices ideológicos, discursivos, estéticos, etc. En ese sentido es interesante señalar que las series no son inocentes o ingenuas en ese sentido. Si uno se pone a analizar el gran porcentaje de las series a las que nos enfrentamos como espectadores, son series que me voy a mover un poquito para tener referencia en otra cámara. Son series que básicamente en gran parte
de sus temáticas o tópicos, son series que poseen un cierto discurso fantasioso, artificial, en el sentido de que ya el montaje, al establecer nuevas pautas de lo que es realmente un ritmo en la vida de ese espectador o de ese personaje, es un clip. Entonces, en ese sentido, nunca estaría representando la vida en su realidad, ¿no? Habría un cuestionamiento de lo real que nos pondría en algún punto en cuestión a nosotros. Eso intenté analizar porque en ese sentido nos preguntamos el porqué de las series. ¿Por qué, si todo el tiempo y cada vez más hay mayores cambios en la historia de la humanidad, nos detenemos en un producto que cada vez que va avanzando repite formatos o esquemas? ¿De qué manera eso está planteado? ¿De qué manera eso perjudica al espectador? ¿Y de qué manera es digerido por el espectador? ¿Por qué el espectador decide incursionar en el mundo de las series, dejando de lado el tema del cine, el teatro, otras artes o directamente la realización personal, ¿no? En sus diferentes matices que pueden llegar a ser creativos, laborales, sentimentales, etc. Lo que es interesante señalar aquí, repito nuevamente, es un tema complejo, voy a tratar de ser acotado, que las series tratan temas de los cuales generalmente nos tiene caracterizado, nos tiene acostumbrado el cine, que es un policial, o una película de persecución, o romance, o mafia, o el ámbito laboral de un lugar mucho más idílico, digamos, frente a lo que pueden llegar a ser otras posturas frente a lo que es la cuestión de polemizar sobre qué es la vida y qué es lo que percibimos como tal. Y en ese sentido no dejan entonces en un punto de transgiversar la realidad, de poner en cuestión lo real. Hoy es sabido, vamos un poco más a lo que es el tema de la demanda y el consumo y la oferta, que la gente básicamente lo que hace es consumir series, mucho más que ir al cine o capaz que dedicar un tiempo a ver un videoclip. No es porque la gente no consuma videoclip, sino verlo en su totalidad. Y sin embargo estamos apegados a esta historia de las historias, que no dejan de ser una historia que no existe. Entonces cabe señalar que las series son un prototipo de distorsión sobre el cuestionamiento del devenir o las apariencias de la representación, que es el planteo básico de todo análisis frente a lo que es la teoría de la comunicación y de la imagen. La imagen como entidad, la imagen como un todo, la imagen como una idea, no el recuadro de esa realidad, que no deja de ser otra imagen. En ese sentido nos preocupa, me preocupa, que la gente ya no se cuestione qué es lo que ve, y por qué lo ve, y en qué momento, y bajo qué características. Es sabido que las series hoy son un ámbito, ¿cómo decirlo?, cotidiano, el transcurso de su visualización y su puesta en práctica. Es parte de nuestra realidad, parte de nuestra cotidianidad, existe y está ahí. En ese sentido, no es que vamos al cine, no es que vamos al teatro, no es que nos ponemos a hacer un video, es parte de nuestro hábitat. Entonces, en ese sentido, es parte de nosotros. Y en ese sentido, lo hicimos parte de nosotros. Entonces, siempre está la famosa, el famoso recurso de poder apagar la tele, ¿no? En este caso estamos viendo un detrás de cámara de una película que es un director que ya veremos en otro momento, que básicamente recorre diferentes análisis de lo que es una psicología del individuo en estos nuevos tiempos que corren, y un realizador comprometido con su tiempo. Me parece interesante analizar esto de manera separada, porque yo lo mencioné, es un autor, un director. Entonces es una persona que pone su nombre detrás de imágenes, detrás de un discurso, y entre comillas lo representan. Entonces él tendría que estar, entre comillas, puesto en tela de juicio
frente a eso que hace y presenta a la gente. Hay un tema que es capital en estos momentos que corren, que mucha gente supo llamar después de 80 y 90 la posmodernidad, ¿no? Esos cambios, esos devenires en la historia de la modernidad, de los cambios industriales, etcétera, de cuestión de Estado, de manera de plantear la idea de sociedad, de intercambios económicos, subjetivos, etcétera. Y en ese defender las ideas hay algo que surge con la venida del videoclip, que se relaciona íntimamente con lo que es la cuestión de las series, por el ritmo en el cual están presentados y la continuidad y la manera de digerir ese producto. Y es la idea que entra a desaparecer en el 2000, con las diferentes crisis mundiales, de la idea de autor. Uno ya no se fija en quién dirige la película, uno ya no se fija en quién dirige la serie, uno ya no se fija quiénes son los actores, cuáles son sus vidas, quiénes son esas personas que están ahí en función de qué, más allá de entretener. Y en ese sentido hay un cuestionamiento del espectador. ¿Quién soy yo como espectador? Que en algún punto no me interesa saber quién realmente es el que me está diciendo esto. ¿Quién me está transmitiendo estos mensajes, de qué manera? Y en ese no cuestionar mi poder de reflexión frente a ese fenómeno espectacular, porque me atrapa, estaría bueno convenir en ciertos aspectos. Esos aspectos son, por un lado, los estéticos, otro, los temáticos y otro, los publicitarios. Partamos del hecho, para empezar, de lo discursivo. Las series generalmente son un producto que, repito, trata temas simples. Son los famosos temas de historia universal que atraparon al ser humano. Las intrigas, las conspiraciones, la violencia, el amor, el sexo. Y sí, en sus historias nunca hay una consecuencia real. Esto que pasa en entretelones durante tanto tiempo, en diferentes capítulos, parecería que nunca termina por tener un desenlace. Entonces es una historia que se repite, pero que no concuerda con su devenir. Eso es interesante para analizar, no solo por esto que dejo planteado, sino por el hecho de que al tratar sus temáticas de esa manera, hace que ese pensar esa realidad no nos permita actualizarnos. Una cosa que pasa en las historias, generalmente de las series, voy a hacer un traguito de cerveza, permiso. Una cosa que pasa en estas series y en estos temas estoy acomodando un poco la cámara acá, ya vuelvo. Ahí se ve más o menos. Ay. Esta cuestión de las series nos involucra a qué nivel también, de esto que está hablando de lo discursivo. Siempre ocurren en un fondo que nos parece común, del cual estamos acostumbrados a ver, porque pasan otras películas, porque reconocemos lo que es Estados Unidos, porque nos atañe. Pero, por ejemplo, son lugares no comunes para nosotros. Son lugares a los que no estamos acostumbrados a visitar, a conocer realmente, en esa idea de estar informado o conocer. Información, conocimiento, que son dos dimensiones muy diferentes. Eso, nos sentimos parte de él, pero en verdad no tenemos idea. B, a nivel histórico, nunca hay representaciones concretas de hechos que nos ayuden a establecer pautas de coordenadas. Entonces, nunca realmente estamos pensando en la cuestión en su matriz genealógica. Entonces siempre estamos fuera de la historia, fuera del lugar. Estamos yendo al lugar de un no ser, que es lo que voy a tratar, o el tema de una apariencia del ser. Por otro lado, no solo es histórico,
de contexto